Queridos hermanos, vamos a meternos con la imaginación en el pasaje del Evangelio de hoy, que es la vocación de Mateo o Leví. Y sobre todo nos vamos a fijar en las palabras de Jesús. La primera expresión de Jesús es: sígueme. Jesús ve a Mateo. Mateo estaba trabajando. ¿Qué profesión tenía Mateo? Cobrador de combi. Publicano, recaudador de impuestos. Un pecador. Según los judíos, un gran pecador, por dos motivos. Primero, porque trabajaba para los romanos. Los romanos dominaban a los judíos. Era considerado todo publicano un traidor. Y segundo, la gran mayoría de los publicanos eran corruptos. Cobraban de más. Jesús le dice a Mateo: sígueme. También Jesús nos dice a nosotros: sígueme. Tú y yo, desde el día de nuestro bautismo, somos discípulos de Jesús. Tenemos que seguir siempre al Maestro, en las buenas y en las malas. Mateo siguió a Jesús, eso le cambió la vida. Si seguimos a Jesús, tenemos la verdadera felicidad. La segunda expresión que sale de los labios de Jesús es la siguiente: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Mateo sigue a Jesús, más aún, invita a Jesús a su mesa. Jesús está compartiendo los alimentos con publicanos y pecadores. Eso escandaliza a los fariseos. Los fariseos inmediatamente hacen el comentario: ¿cómo es posible que esté comiendo con pecadores? Y Jesús responde: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Queridos hermanos, para acoger a Cristo en nuestra vida, hay que tomar conciencia que todos estamos enfermos, tenemos la enfermedad del alma. ¿Cómo se llama la enfermedad del alma? El pecado. Hay que detectar las enfermedades que hay en el corazón para que el médico con mayúsculas, Cristo, la sane. Detecta cuáles son las enfermedades que tienes en tu corazón. No cierres tu corazón a la misericordia. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Amós transmite un oráculo de Dios al pueblo. Un pueblo donde se están viviendo todo tipo de inmoralidades, donde se explota al pobre, por ejemplo. Y es un pueblo que no se convierte. Dios envía hambre de su palabra y dice en la primera lectura: el pueblo busca la palabra de Dios, pero no la encuentra. Y no la encuentra porque el corazón de ese pueblo es un corazón de piedra. Abre tu corazón a la misericordia de Dios. Detecta las enfermedades que tienes en tu corazón. Que nadie se considere sano. Tercera expresión que sale de los labios de Jesús: aprendan, misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Queridos hermanos, la misericordia es el atributo más excelente de Dios. Y tenemos que acoger la misericordia que brota del corazón de Jesús y practicar la misericordia.
A mí siempre me ha impresionado cómo actuaban los sacerdotes santos. Hacia el año 1930, en Madrid, se estaba muriendo un señor en un prostíbulo. Y se estaba muriendo este señor en un prostíbulo, un lugar de pecado, porque era hermano de una prostituta y no había plata para llevarlo a un lugar donde lo atiendan. Y le avisaron a un sacerdote: se está muriendo un señor en un burdel y va a morir sin los sacramentos. Ese sacerdote era San José María Escrivá de Balaguer. Y él inmediatamente, con prudencia, fue a ese lugar de pecado, acompañado de otra persona. Y habló con la encargada del prostíbulo y le dice: voy a entrar a darle los sacramentos a ese señor, pero hoy no se peca en este lugar. Y dice San José María que esta mujer, que era prostituta, le dijo: padre, no se preocupe, hoy no se va a pecar acá. Y él entró, confesó a ese señor, le dio la unción de los enfermos y el viático. Y San José María dice: murió en gracia. Queridos hermanos, la misericordia de Dios es infinita y tenemos que preocuparnos de la salvación de los demás. No condenemos a nadie. Preocupémonos de que todos reciban siempre la infinita misericordia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Estamos llamados todos nosotros a ser portadores de la misericordia que brota del corazón de Jesús. Y para ello lo primero es que yo acoja la misericordia de Dios. Y para acoger la misericordia de Dios tengo que considerar que soy un pecador, porque Jesús ha venido no por los justos, sino por los pecadores, y todos somos pecadores. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que, como Mateo, sigamos siempre al Maestro, acojamos la misericordia de Jesús y seamos portadores de su misericordia. Que así sea.